Muy buenas. Ay, Dios. ¿Cómo se llama? Buenos días a todos y a todas. Estamos otro nuevo año en una nueva mesa redonda, movilidad eléctrica. Podríamos repetir la del año pasado, probablemente, y seguiríamos con los mismos temas y los mismos problemas. Bueno, en este caso, reptes i oportunitats de la mobilitat elèctrica sota l'afectació de la legislació actual. Bueno, más que una oportunidad, hablar de la legislación actual es un reto. Y es un reto porque la realidad es que tenemos un ámbito muy complicado, sobre todo por la cantidad de normas que tenemos que trabajar para poder realizar unas buenas instalaciones y, sobre todo, el poder completar los proyectos de una forma fidedigna con la legislación. Claro, eso nos lleva que a día de hoy tenemos el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aparte de la ITC BT52 específica de vehículo eléctrico, la 04, la 29, riesgo de incendio de explosión, Código Técnico de la Edificación, documento básico HE, sección HE6, especificación UNE 0048 referente al SPL, sistemas de protección de línea, software de gestión, que en estos momentos estamos colaborando con AFME y otras entidades en la modificación de esa especificación. El famoso Real Decreto, por su inutilidad, 29/2021, de 21 del 12 de 2021, medidas urgentes del ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica y despliegue de energías renovables, donde decía que en el 1 de enero del año 23 tenían que los aparcamientos superiores a 20 plazas de aparcamiento tener infraestructura de recarga. Pero claro, se olvidaron de hacer un reglamento sancionador. Efectivamente, pues como estamos en España y no en Suecia, pues sin comentarios. Real Decreto 184/2022, requisitos, prestación de servicios de recarga de vehículo eléctrico, operadores de puntos de recarga y las empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica. Por calificarlo de una forma suave, vamos a dejarlo en batiburrillo. Por fin algo que hace años que tendría que estar. Reglamento AFIR de abril del 24, Alternative Fuel Infrastructure Regulation, los operadores deben proporcionar soluciones de pago para la recarga, puntos de recarga de acceso público. Si entramos ya un poquito más profundo aquí en Cataluña, pues entraríamos aquí en la ciudad de Barcelona. La ficha 1.18, Guía Técnica, Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico de Bomberos de Barcelona. Próximamente, y eso lo vamos a dar como primicia en esta mesa, va a aparecer la ITC SP 147-2024 de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, donde se regulará las medidas a realizar para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. En los aparcamientos que tengan infraestructura de recarga para los vehículos eléctricos. Es una medida, es una instrucción que desde la Subcomisión de Movilidad Eléctrica de la Federación de Gremios de Cataluña llevamos trabajando pues prácticamente un año, donde aparte de bomberos ha habido otros actores que hemos estado asesorando, como por ejemplo Enric también en este caso. Y la realidad es que, bueno, en principio tiene que aparecer, si todo va normal, pues antes de que finalice el año aparecerá. No vamos a entrar en contenido porque no estamos autorizados a ello, pero sí la realidad es que los que conozcan la ficha técnica de bomberos de la ciudad de Barcelona, pues podríamos considerarlo que son primos hermanos. Dicho esto, continúo con esa cantidad de normativa. Próximamente también, aunque ya está publicada a nivel europeo, la Directiva Europea de 2024, la 1275, de eficiencia energética en edificios, donde existe un plazo máximo de transposición para el año de 2026
Subvenciones, por otro lado, vehículo eléctrico, infraestructura de recarga con el MOVES 3, la ampliación hasta el 31 del 12, posiblemente un MOVES 4, que también se está hablando sobre él, otras subvenciones autonómicas, otras subvenciones municipales, otras ordenanzas municipales, normas particulares de las compañías distribuidoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este es el galimatías con el que nos enfrentamos todos los días los que estamos dentro de la movilidad eléctrica. Que si parecía poco, pues se nos va a incrementar y cada año nos nace un niño o una niña o gemelos o gemellizos. Por lo tanto, si habéis estado en las mesas anteriores, cuando hablamos de formación, necesitamos formaciones específicas y potentes en las infraestructuras de recarga. Desde la Federación de Gremios estamos ya trabajando para que, tanto en el Consorci de Cataluña como en el Conforcat, ampliar las horas de las formaciones de 25, pasar como mínimo a 32, y si no, en otros tipos de formaciones, incluso hasta 40, 45 horas, que serían las reales y necesarias para poderlo realizar. Dicho esto, y no me quiero extender más porque tenemos un tiempo muy limitado, pues voy a empezar a presentaros a nuestros ponentes. En primer lugar, Enric Fayula, responsable técnico de AFME. Enric, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Y voy a empezar con una pregunta inicial para todos, ¿vale? Tú estás a mi izquierda, pues vas a ser el primero. Esa pregunta pues tiene un poco que ver con lo que he comentado. Si realmente tenemos un objetivo que es a tener una movilidad eléctrica en un plazo relativamente cómodo para poderlo transponer en esa fecha de 2030, ya no hablamos de las realidades que se nos plantean a nivel de 2050, 2040, los FIT de 2050, etcétera. En el contexto de la legislación vigente, ¿qué no estamos haciendo bien, Enric, con el tema desde vuestro punto de vista en AFME, con todo el tema de este follón de normativa que, claro, cada vez parece que le pongamos más palos a las ruedas para poder llegar a esa transición hacia la transición, perdón, de la movilidad eléctrica? ¿Cómo lo veis desde AFME? A ver, desde AFME vemos que hay cosas que se han hecho bien, se han hecho muy bien, hay cosas que se han hecho mal pero se les ha ido poniendo remedio y hay cosas que se han hecho mal y se siguen haciendo mal. Como ejemplo de algo que se hizo bien, está la ITC BT52 con algunos peros, porque nada es perfecto cuando se publicó, pero hay que tener en cuenta que esta ITC se empezó a preparar en 2010 y se publicó, sabéis, a finales de 2014. Estamos hablando de un documento que representó una base para que nuevas instalaciones que estaban emergiendo ya en España tuvieran un referente a nivel de seguridad de instalaciones. Entonces, eso se hizo muy bien en el pasado, pero lleva 10 años publicada y obviamente es necesario que se revise y eso es algo que es necesario que se haga. Otro tema que se hizo mal es el tema de todo lo que es autorizaciones para el acceso y conexión a redes, ¿vale? Esto se ha hecho muy mal. Tenemos unos plazos de conexión a red que pueden llegar a los 24 meses, son 3-4 veces más del tiempo necesario en los países de nuestro entorno. Se han ido poniendo medidas desde el gobierno para facilitar el acceso, simplificarlo y tal. Y bueno, eso es positivo y claro ejemplo es que esta misma semana se ha publicado una circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia explicando, informando sobre este asunto y con el objetivo de facilitar este acceso. ¿Qué se hace mal? Tú lo has dicho. El Real Decreto 29 de 2021 que obligó que para los edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento, aunque no estuvieran sometidos a renovación importante, tuvieran que tener al menos un punto de recarga por cada 40 plazas antes del 1 de enero de 2023. Pero como no había un régimen sancionador, pues muy poca gente, en muy pocas instalaciones se ha hecho este cambio, ¿no? Esto sigue igual de mal.
Entonces, es algo que realmente conviene corregir. Muchas gracias. Kevin, tú ya eres veterano en estas mesas. Veterano ya, sí, ¿Vale? sí. Kevin es el responsable comercial del grupo Auser, de Movento. Bueno, lo mismo, es decir, ¿qué nos veis desde vuestro punto de vista en lo que es la venta del vehículo? Este follón que tenemos de normativa, ¿cómo lo veis? ¿En qué os afecta? Bueno, el año pasado creo que ya lo estuvimos comentando esto y se han mejorado cosas, pero desde el punto de vista de la automoción, al final, el no tener cargadores o suficientes cargadores de alta potencia en vías rápidas es un problema. Es un problema porque al final pues los clientes lo ven un problema real. Y aparte de que se está aumentando la infraestructura de recarga, eso es una realidad, pero las maneras con las que se puede recargar son muy incómodas. Es decir, muchas aplicaciones, te tienes que registrar muchísimas veces en diferentes aplicaciones. Yo creo que tendría que ser todo mucho más fácil. Estilo cuando vas a repostar tu coche de combustión normal, es decir, pagas la recarga con una tarjeta de crédito y te vas. Porque si no, la verdad que es un engorro para el cliente y eso es una realidad. Luego está el tema del plan MOVES, pero yo, representando a Renault Dacia, no te puedo decir que a día de hoy sea un problema para nuestros clientes. Luego lo ampliaremos, pero quizás en otras marcas sí. Nosotros como Renault Dacia a día de hoy no es un problema o no debería ser un problema. Muy bien, muchas gracias. David Jiménez, otro veterano, compañero de fatigas, responsable de los servicios técnicos de Ingeniería Barcelona. Bueno, lo mismo que he comentado con la pregunta de tus compañeros. Bueno, yo, como dices, ya es el segundo año que participamos, también muy contento de poder hacerlo. Lo dije en aquella mesa, para los que no estuvieron, la primera consulta que yo recibí en el colegio en relación al Real Decreto del 21 fue ¿qué pasa si no se cumple? Era un técnico mío que le había formulado la pregunta a su cliente. Pues claro, si vamos así, pues ya vemos o sea, esto fue en el 21, ya han pasado 3 años, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho tu introducción, José, porque esa diáspora normativa que tenemos, para nosotros los técnicos ya es un problema aplicarla. Pero claro, ¿qué mensajes está lanzando a la ciudadanía? Yo llevo ya varias mesas en las cuales está saliendo el mismo problema. Se están lanzando mensajes confusos a la ciudadanía. Entonces, nosotros, por ejemplo, y cogiendo un poco lo que decía Enric, de cosas que se hicieron mal, para mí la ITC BT52 tiene un fallo conceptual importante porque muchas instalaciones de estas están afectadas por la ITC BT29 y ahí hay unas consideraciones y ahí hay una obligatoriedad de que haya que intervenir unos técnicos y unas empresas instaladoras autorizadas en una especialidad concreta. Y eso se ha obviado. Y ese problema es el que yo creo que estamos realmente padeciendo ahora, en un sector, por ejemplo, como es el residencial. Estoy de acuerdo. Miguel Ángel, bienvenido y muchas gracias por acudir a la llamada. Bueno, lo mismo que... Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros, a FEGICAT, por la invitación y encantado de participar en este foro. Bueno, yo siguiendo un poco el hilo que ha dicho David, nosotros creemos que lo que se ha hecho no se ha hecho nada bien, y parece mentira que lo diga yo, pero es la comunicación a la sociedad y al ciudadano. O sea, el sector de la movilidad eléctrica ha cambiado muchísimo con respecto a hace 3 años. Cada año, además, mejora de manera exponencial. Y lo que quería subrayar, lo que ha anticipado David, que se ha lanzado a la ciudadanía en general mensajes confusos desde muchas instancias de sectores, incluso de la automoción. Un día se decía una cosa, otro día se decía otra. Entonces el ciudadano siente cierta confusión e incluso rechazo, porque ve que es un sector como que al recibir distintos mensajes contradictorios no termina de cuajar, cuando la realidad a día de hoy es muy distinta. Lo que ha dicho Kevin, por ejemplo, de infraestructura de recarga, pues a día de hoy
nosotros de ahí podemos decir que ahora mismo el parque, o sea, la red de infraestructuras de recarga pública es más que suficiente para el parque de vehículos electrificados. Es decir, tenemos a nivel nacional más de 37.000 públicas, o sea, en vías interurbanas y en otros emplazamientos. Los que más crecen son los de alta potencia, o sea, aunque ahora todavía son una parte, digamos, no es la parte mayoritaria, son los que crecen del orden en el último mes, por ejemplo, el último trimestre, el 126%. Y para que os hagáis una idea, la tasa de uso medio es de entre el 3 y el 6%. Es decir, no puedes decir que no hay infraestructura cuando se usa o cuando más del 90% del tiempo está vacía. Es decir, los operadores y empresas que se dedican a este ámbito están haciendo un esfuerzo inversor y tecnológico enorme, porque se trata de, no es poner un poste, pintarlo, sino que es electrónica de potencia de alta, muy sofisticada, mantenimiento 24/7, término de potencia, unos costes elevados. Y claro, si el uso que se le da es entre un 3 y un 6%, yo creo que en este caso, por lo menos a día de hoy, la red es más que suficiente para el parque actual de vehículos electrificados. Entonces creemos que ahora mismo toca informar adecuadamente a la ciudadanía, desde las administraciones públicas, que tienen mucho que mejorar en ese sentido, y también desde el resto de la cadena de los sectores, para que el usuario esté bien informado. Cuando vaya a un concesionario o trate de adquirir un vehículo o instalarse un punto de recarga, que vaya convencido, pero bien informado, no por una cosa que ha visto en redes sociales o la reunión con el cuñadismo que llamamos nosotros, que te lleva a conclusiones erróneas. Muy bien. Bueno, continuando contigo, las ayudas del Plan MOVES, el Plan MOVES 3, que es el que tenemos en vigor en estos momentos, son un instrumento necesario, absolutamente necesario para la implantación de las infraestructuras de recarga, como también para la compra, como incentivo de compra para el vehículo eléctrico. El plan finaliza el 31 de diciembre. Se habla de ese Plan MOVES 4 de cara al año 25. ¿Qué nos puedes contar? Haznos una píndola así, pero cortita. Muy, muy corta, porque realmente lo que puedo decir es que el ministro Jordi Hereu ha anunciado en un acto público que va a haber una continuidad de las ayudas a la movilidad eléctrica, continuación no sabemos la denominación que van a tener, pero la intención es para contribuir a la descarbonización del transporte y a los objetivos de transición energética, que va a haber esas ayudas. La idea o la intención, y así nosotros lo estamos transmitiendo siempre a la administración pública, es que no haya un hueco entre una y otra, es decir, que se acabe el 31 de diciembre y el 1 de enero comience otra, porque las ayudas, como tú bien has dicho, generan certidumbre en el usuario final, sabe que tiene ahí una disposición de fondos que puede utilizar para adquirir un vehículo eléctrico y también un punto de recarga, y que cada comunidad autónoma lo único es que, como son competencias transferidas, pues lo está gestionando de mejor manera o peor. En este caso, Cataluña está en el top 3 de las que mejor lo está haciendo, tanto en la gestión de solicitudes, otorgamiento y concesión de los fondos. Muy bien. David, vamos a ver, vamos a entrar un poquito más en harina, ya que te has lanzado, pues vamos a entrar en el asunto. Nos estamos encontrando con más frecuencias infraestructuras de recarga con defectos documentales. Nosotros esos datos nos llegan desde la Dirección General de Seguridad Industrial. ¿Consideras necesaria la creación de una especialidad específica de las instalaciones de infraestructura de recarga dentro de la titulación de los instaladores autorizados especialistas? Es decir, ahora mismo no existe como tal. Es decir, tenemos especialidades como, no sé, rótulos de neón, que en Dallas, Texas estaría perfecta, cojonuda, pero aquí la verdad es que desde la implantación del LED, pues no sé, neones pocos ponemos. Pero bueno, yo pienso que tiene suficiente calado como para que sea necesario esa implantación. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves? Pues necesario, y yo diría casi urgente, porque es lo que decíamos, el reglamento actual, claro, es del 2002, y a mí lo que me ha sorprendido es, hemos visto, está ahora en exposición, bueno, ya no, pero un borrador del nuevo RBT que viene, y las especialidades continúan siendo las mismas. Entonces, este mismo ejemplo que acabas de decir, de rótulos de neón
y lámparas de descarga, cuando ya ni el alumbrado, gran parte del alumbrado público ya sustituido, no tiene ningún tipo de razón de ser. Pero parece que esto no trasciende hacia afuera. O sea, el reglamento que ha evolucionado, según el reglamento, y esto Enrique lo sabe mucho mejor que yo, pero tiene muchas cosas que sí que ha evolucionado técnicamente, parece que en esto no le ha llegado. Entonces, yo creo que sí que es importante porque dentro de una instalación de infraestructura de recarga hay muchas cuestiones implicadas. Antes hemos hablado de que es una instalación que pasa por un local con riesgo de incendio y explosión, pero es que además, y aunque no se pueda revelar, pero sí, el tema va a ser muy importante cómo esté gestionada desde el punto de vista de software esta instalación para aplicar más o menos medidas en la parte existente. Claro, aquí necesitas un agente que esté preparado, que sepa lo que esté haciendo. No es instalar un enchufe, como parece que esté siendo. Entonces, esto es muy importante. Y luego, aparte, si es importante la parte o la figura de la empresa instaladora, creo que también es muy importante la cuestión del técnico titulado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instalaciones que, aunque se puedan hacer punto a punto, es decir, cada usuario pueda tener su instalación, pasan por zonas comunes. Entonces, ahí hay que aprovechar para que cuando se hace un punto de recarga sería muy interesante que se hiciera desde un punto de vista global y que se hicieran instalaciones colectivas, que eso es lo que ayuda a que la eficiencia vaya por delante, ¿no? Muchas gracias. Quiero puntualizar una cosa. Presentamos alegaciones tanto vosotros desde el Colegio de Ingenieros como nosotros desde FEICAT a FENIE alegando este tema. Evidentemente, con los borradores que hemos visto no se nos ha hecho caso ninguno. Pero bueno, intentaremos jugar a la lotería en Navidad a ver si nos toca. Probablemente tengamos algún efecto mejor. Kevin, volviendo al plan MOVES, ¿vale? Que antes comentaba también Miguel Ángel, evidentemente es necesario. Lo que sí es cierto es que el plan MOVES en la actualidad deja mucho que desear, sobre todo en los tiempos de devolución de la aportación por parte del Estado de la concesión de los fondos. Renault tomó una iniciativa que me parece que comercialmente disteis en el clavo, que era adelantar esa aportación. ¿Qué tal está funcionando? Bueno, lo que comentábamos, al final el tema del plan MOVES, nosotros creemos que las ayudas son, en cuanto a cantidad, son correctas. Es un problema real que la gente está tardando en cobrarlo. Sí que se está mejorando, pero está tardando. Entonces, desde Renault Dacia, con la parte de Mobilize, que es la parte de la financiera nuestra, tomaron una decisión y fue adelantar al cliente este plan MOVES. Es decir, adelantarlo para que el cliente no vea que es un problema el cómo y cuándo va a cobrar ese importe, porque al final es una inversión grande y si no sabes cuándo lo vas a cobrar, si se te va a dilatar mucho en el tiempo, pues puedes posponer la venta del vehículo o directamente no comprarlo. Entonces hicimos un plan, está funcionando muy bien, se está notando que se están vendiendo más vehículos eléctricos. Empezó en julio, es decir, poco a poco, porque hemos tenido la época de verano, etcétera, pero la gente lo está aceptando muy bien, muy bien. Al final, si no tienes que preocuparte, entre comillas, porque tienes que hacer la solicitud, etcétera, pero por el importe ese y lo puedes ya destinar a la compra del vehículo, creo que es una buena estrategia. Perfecto. Enric, te voy a poner un compromiso. La entrada en vigor de la nueva directiva europea, la 2024/1275, de eficiencia energética de los edificios, ¿crees o creéis desde AFME marcará un antes y un después dentro de la movilidad eléctrica? Y cuando hablo de un antes y un después me hablo sobre todo en las dotaciones mínimas y por otro lado en las condiciones de seguridad en los contraincendios, que tan de boga las tenemos aquí en estos momentos. Hazme un resumen del resumen del resumen. Me lo pones difícil, ¿eh? Que lo sé. Porque antes de empezar quiero aclarar un poco, ¿no? El tema. A ver, las directivas que a todos parece que nos pillan un poco lejos, ¿no? Son legislaciones europeas que están ahí y qué impacto tienen, ¿no? Sobre nosotros. Las directivas no se aplican directamente, ¿no? Primero tienes que adoptarlas a nivel de país
y esta directiva, la de eficiencia energética de los edificios, se fue adoptando a nivel de país y buena parte está en el Código Técnico de la Edificación y en concreto la parte de vehículos eléctricos es el documento básico HE6 sobre dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que ya se publicó hace unos años. Claro, la anterior directiva es de 2018. La transposición, o sea, la adopción a nivel nacional fue de 2022. Tardaron 4 años. Ahora, en 2024, se ha publicado una revisión de esta directiva. Afortunadamente, bueno, esperemos que no tarden 4 años. En principio, el objetivo es que los países tienen que adoptarlo antes de mayo de 2026. A ver si es verdad. Ahora respondiendo. Tema de las dotaciones mínimas. Claro, la directiva de 2018 ya introducía algunos requisitos de dotaciones mínimas. Cuando se trasladaron al código técnico en ese documento básico, se incrementaron un poco. O sea, los mínimos que pedía la directiva en España se exigen un poco más para edificios residenciales o no residenciales de nueva construcción o sometidos a renovación importante. Y ahora se ha revisado la directiva y pide un poquito más todavía. Entonces, el impacto lo va a haber, pero no va a ser muy grande. Aunque hay 2 puntos que sí que me gustaría destacar en este aspecto. Uno es edificios residenciales, ¿vale? Que para nueva construcción o sometidos a renovación importante, si tienen más de 3 plazas de aparcamiento, se les exigirá que tengan un punto de recarga en los residenciales, que hasta ahora no se pedía. Esto ya veremos cuando se transpone, cuando entra en vigor, obviamente. Y el segundo, hemos estado hablando ya un par de veces del Real Decreto Ley 29/2021 que pedía esos puntos de recarga en edificios no residenciales y que nadie está cumpliendo porque no hay régimen sancionador. Bien, pues ahora es la directiva la que vuelve a entrar a la carga con este tema y ha incluido un requisito, un artículo que pide que, si no recuerdo mal, antes de enero de 2027, en los edificios no residenciales de nueva construcción, en los no residenciales existentes, haya un punto de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento. Aquí es donde, pues, esperemos que cuando se transponga la legislación española haya un régimen sancionador y corrija el error del Real Decreto 29/2021. Si es así, entonces sí que habrá un antes y un después. Y luego, con el tema de la seguridad contra incendios, antes has hablado de los bomberos de Barcelona y tal. Bien, lo que pasa aquí, con bomberos de Barcelona, y que pasará en breve con bomberos de la Generalitat, no es un caso aislado. Quizá en España, de momento, lo sea. Pero en Francia pasan cosas, se están pidiendo cosas, más a modo de recomendación, pero también en Holanda, en Bélgica, en Austria, en Noruega, Países Bajos, en Alemania es requisito incluso. Entonces, hay muchos países que están empezando a pedir requisitos en cuanto a seguridad en caso de incendios en aparcamientos donde puedes cargar vehículo eléctrico. Y esto preocupa mucho a la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque rompe con la homogeneidad de la Unión Europea en materia de seguridad y de seguridad de instalaciones. Entonces, no puede ser que en un país pida una cosa, en el de al lado una cosa totalmente distinta, o aquí, que en Barcelona se pida algo y en Hospitalet otra distinta, o cuando entre en vigor lo de Generalitat, en Aragón una distinta, o cruzamos la frontera en Francia, algo que no tiene que ver, ¿no? Entonces, es por eso que en esta directiva la Comisión Europea ha introducido un artículo en el cual ya anuncia que está preparando una guía en la cual va a informar con datos reales de los riesgos que supone un incendio en una batería en un vehículo eléctrico, riesgos para lo que es la seguridad de los otros vehículos, de la infraestructura, de las estructuras, de la propia estructura del edificio, buenas prácticas en cuanto a medidas de prevención del incendio, detección del incendio, cómo actuar en caso de incendio, medidas para los cuerpos de bomberos. Todo esto quedará recogido en una primera guía que se publicará antes de final de año y que luego la Comisión Europea publicará una segunda guía, ya es la definitiva, de cara a final de año. Eso también
supondrá un antes y un después seguro en cuanto a la seguridad en caso de incendios en estos aparcamientos, porque este desorden que existe ahora hay que resolverlo. Solamente añadir una cosa más a lo que ha apuntado Enric. Con las nuevas dotaciones mínimas de infraestructura de recarga, en los aparcamientos de residencial, aparte de ese punto de recarga, exigirán también el cableado de las infraestructuras. Es decir, se está hablando del 50%, Exacto. algo que no tiene demasiada lógica porque el del primero de primera tendrá cable, el del primero de segunda no tendrá cable. Es decir, es un poco absurdo. O será o no será, eso es evidente. Pero se va a exigir el cableado de las infraestructuras, cosa que ahora no se exige. Continúo contigo y te voy a seguir poniendo en otro aprieto. Bueno, en el marco normativo actual hay un tema que ha apuntado también David. El hecho de las infraestructuras de recarga en las comunidades de edificios residenciales no avancen en su implantación, ¿vale? Ese dato de que todos queremos tener la seguridad de la recarga vinculada, que cuando me va a servir de incentivo de compra, el hecho de tener una seguridad de que voy a poder instalar un punto de recarga en casa. El hecho de que se está retrasando el desarrollo de la movilidad eléctrica con el tema de las implantaciones de esas infraestructuras de recarga comunitarias. Ya no me refiero tanto en sí al hecho de montar un punto de recarga, sino la infraestructura común. Vale. ¿Crees que nos puede llevar a retrasar la transición a la movilidad eléctrica? A ver, claro, sí, aquí tenemos el caso de que, como yo mismo he comentado, para edificios de nueva construcción o sujetos a renovación importante, el código técnico ya nos marca un camino, ¿no? Ya establece que haya una infraestructura común para preparar esa instalación y que el día que un vecino quiera ponerse un punto de carga en su plaza de aparcamiento, lo pueda hacer usando unas canalizaciones comunes y de una forma ordenada. Eso es muy importante. Para edificios, instalaciones existentes, no hay nada actualmente. ¿Y qué sucede? Pues el primer vecino que quiere ponerse un punto de carga, pues llama al instalador, el instalador le pone, con su buen criterio elegirá la ruta más adecuada, pero probablemente no sea la que, de una forma pensando en el común, en el recorrido común que pueda beneficiar a toda la comunidad, fuera el óptimo, ¿no? La consecuencia ahora mismo es poca, ¿no? Porque habrá relativamente un número muy limitado de puntos de carga en un aparcamiento, pero a largo plazo vamos a tener una telaraña de cables en el techo de nuestros aparcamientos que va a ser realmente un problema, sobre todo a nivel de mantenimiento, no solo de la infraestructura de carga de vehículo eléctrico, sino del resto de instalaciones que coexisten en el aparcamiento. Y eso realmente pues va a ser un problema. Entonces, por otra parte, y cambiando un poco de registro, tenemos un plan MOVES, el plan MOVES 3, que incluye pues, una partida de subvenciones justamente enfocada a las canalizaciones para comunidades de vecinos, pero que está teniendo un impacto muy limitado, muy limitado. ¿Por qué? A mi entender, por dos motivos. El primero, porque las comunidades de propietarios no son conscientes o suficientemente conscientes de que existen estas partidas, no se les ha informado debidamente. Y segundo, porque tampoco tienen una consciencia de la necesidad o de la inminencia de que el vehículo eléctrico está aquí y está para quedarse. Y eso es importante, que la gente lo vaya aprendiendo, lo vaya interiorizando y que hay que preparar todas estas instalaciones para que no suceda el problema que antes mencionaba. Entonces, al igual que había ese Real Decreto Ley tan malo que hemos hablado del 29 de 2021, que esperemos que se corrija con la entrada en vigor de la Directiva de Eficiencia Energética y que obliga a que las instalaciones existentes en edificios no residenciales doten de infraestructuras para la previsión de vehículos eléctricos, yo estoy convencido que tarde o temprano habrá una legislación que obligará también a las comunidades de propietarios a poner esas canalizaciones. Pero en ese momento
ya no se podrá optar a las subvenciones, porque algo que es obligatorio ya no es subvencionable. Con lo cual, que nos quede claro que es importante aprovechar ahora esas subvenciones que tienen un porcentaje muy elevado, que ayudan mucho, creo que era hasta el 70% en función de las circunstancias de la población del municipio, etcétera, etcétera, y hacerlo ahora, porque nos va a ayudar a tener un aparcamiento más seguro, más ordenado, porque a la larga se tendrá que hacer la misma inversión y sin ayuda, sin subvención. Muchas gracias. Estoy absolutamente de acuerdo con el argumento. A ver si la administración o las administraciones tienen y de hacerlo. Sí. A partir de ahí, pues la realidad es la que es. Kevin, en este pasado mes de septiembre la venta de vehículos eléctricos, según los datos que planteaba Edive, han subido un 20% en los eléctricos puros. Dado el contexto global de enfriamiento de demanda del vehículo eléctrico, ¿qué expectativas tenéis vosotros de cara al año 25? ¿Qué novedades vosotros estáis? Bueno, ahora ha salido el R5, el R4, no sé, estoy por ponerme los pantalones cortos otra vez. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros al final, desde Renault y desde Dacia, tenemos las expectativas de seguir descarbonizando un poco todo lo que es todo el parque automovilístico que hay a día de hoy, y lo que nos compete a nosotros, pues estamos intentando sacar también modelos híbridos. Al final, no todo el mundo quizás está preparado para el vehículo eléctrico. Nosotros intentamos acompañar al cliente, explicarle. El tema de lo que comentábamos antes, el tema de las ayudas es muy importante, y el tema de los precios. Al final, este 2024 nosotros hemos sacado muchísimos modelos nuevos, entre ellos muchos eléctricos, ya no solo turismos, furgonetas también, como Nueva Master, como Traffic, para que el profesional también pueda pues, acudir al vehículo eléctrico, y creo que es un acierto. Y luego, como tú decías, R5, R4, nuevo Spring, también Dacia Spring. En 2026 también llegará Twingo, eléctrico otra vez. Entonces, bueno, son buenos momentos, y sobre todo pues R5 llegará el año que viene por menos de 25.000 euros antes de ayudas. Twingo previsiblemente en 2026 por menos de 20.000 euros antes de ayuda, igual que nuevo Spring. Al final son vehículos que tienen que llegar y son los que van a dar el volumen idóneo para que la gente pueda comprar vehículos y podamos tener un parque automovilístico pues electrificado, está clarísimo. Perfecto. Bueno, ya me avisarás para probar el R5. Ha llegado, ¿eh? ¿Ya ha llegado? Sí, llegó ayer. Pues ya mismo estoy. Aparte tenemos un compañero en Agat, forofo del R5, no sé si está Juan por aquí, pero tenemos que montarle algo. A este hombre que tenemos que hacerle algo. No hay problema, ya lo sabes. Bueno, David, te voy a poner en otro compromiso igual que antes. Yo lo siento mucho, pero es lo que hay. Vamos a ver, con el objetivo de facilitar en su momento las instalaciones de puntos de recarga en aparcamientos en el ámbito residencial. Ya has hecho tú antes un primer comentario. Se permitan a nivel normativo ciertas licencias, por decirlo de alguna manera, como no ser obligatoria la inspección previa en las instalaciones, sobre todo en esos ámbitos que comentabas, en riesgo de incendio y explosión, la 29 excluye expresamente en un apartado el tema de las infraestructuras, cuando estamos en un régimen residencial, las inspecciones, lo cual está impactando de forma funesta en la ejecución de las instalaciones, tal y como también planteaba Enrique hace un momento. ¿Crees necesaria la implantación de las inspecciones iniciales en todas las infraestructuras de recarga, indistintamente de la potencia y la ubicación de donde esté? Es decir, la percepción que tenemos los que estamos día a día ahí es que, necesitamos una seguridad en las instalaciones que creo que en estos momentos y en un ámbito residencial como tal no se está ejecutando, no se está dando. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo sí, lo veo necesario, pero incluso, porque claro, es verdad que aquí tenemos que ir siempre jugando o haciendo malabares con las directrices que nos vienen de Europa
con el tema de no poner cargas administrativas adicionales, en este caso a los ciudadanos. Pero no podemos nunca renunciar a la seguridad. Claro, por eso yo decía antes que el hecho de hacer una instalación de puntos de recarga tiene que implicar como mínimo la intervención de personal cualificado. Personal cualificado ya existe en Canales. Son empresas instaladoras que están debidamente inscritas en el RASIC, en Cataluña, y si no hay un registro integral a nivel de toda España, y técnicos titulados competentes y colegiados, que no lo he dicho antes, pero tienen que estar colegiados, es obligatorio. Entonces, ya existe eso. Cuando un técnico hace un proyecto y después hace un certificado final de ese proyecto, eso ya es una garantía, porque tienes un técnico, un profesional que se ha formado, que tiene una responsabilidad civil respecto a ese proyecto y que puede responder si no se hace bien. Entonces, yo creo que esto es súper necesario, porque estamos hablando de instalaciones que tienen un impacto dentro de las instalaciones ya existentes, ¿no? Y voy a algo más. Claro, aunque parezca mentira, todos los reglamentos de seguridad industrial, todos, tienen la obligatoriedad marcada e impuesta por ley de hacer un mantenimiento periódico por una empresa instaladora habilitada, y aquí tampoco se da eso. Entonces, es mucho más importante para mí el mantenimiento y después la revisión periódica que se puede ir haciendo por parte de un organismo de control si se han hecho bien las cosas desde el principio. Es decir, hay fases muy claras de la vida útil de una instalación. La puesta en marcha, que requiere de la proyección y de la ejecución ordenada, y luego su vida útil. Su vida útil tiene que ser intervenida porque son instalaciones que están sometidas a un desgaste y por tanto tienen que tener una periodicidad en cuanto a su inspección y su mantenimiento. Y si me permitís, yo quería hacer un pequeño apunte, porque creo que se ha hablado del código técnico actual. El código técnico para edificación existente tiene también un impacto que yo creo que está pasando totalmente desapercibido. El código técnico dice que para edificación existente, si se hace una reforma integral de la instalación eléctrica, obliga a hacer infraestructura para residencial, hay que poner las instalaciones mínimas, o sea, la infraestructura que se decía de esto. O cuando se hace una reforma integral de la instalación del parking, la instalación eléctrica del aparcamiento. Entonces, son dos oportunidades, porque muchas veces está pasando que las instalaciones de enlace de los edificios pues ya tienen una obsolescencia importante. Pues son dos oportunidades para plantearse hacer un proyecto integral que pueda incluir esto. Sí, tienes toda la razón, pero aquí hay trampa. Y la trampa es de que, como tú bien dices en el código técnico, en el momento de que se supera el 7% del valor total del presupuesto, en ese momento ya no estás obligado a realizarlo. Sí. Claro, es que... Pero eso es verdad, tienes toda la razón, pero entonces ahí puede entrar la ayuda, que ahora se está dando, o sea que... Y hay que publicitarla, la ayuda. Pero nos hacemos trampas en el solitario, es decir, que es verdad, por lo tanto... Es verdad, totalmente de acuerdo. Miguel Ángel, tienes que ser rapidito, porque va a explotar esto, va a explotar. Mira, en el último congreso de la movilidad eléctrica que se celebrasteis en Gijón el mes pasado, por cierto, no pude ir, pero... estás invitado al siguiente. Muchas gracias. Publicasteis un informe que a mí me pareció muy interesante sobre la seguridad y prevención de incendios en las baterías de litio, que ejecutó Javier con su maestría habitual, donde explicáis la problemática que tenemos encima de la mesa en estos momentos con todo esto. Como hemos comentado aquí, en Cataluña disponemos para seguridad de contraincendio en aparcamientos con infraestructura de recarga, va a aparecer la instrucción técnica por parte de Bomberos de la Generalitat, y desde DIVE me gustaría que, ¿cómo veis vosotros? Porque claro, ha hecho ya un apunte Enric, pero claro, no puede ser que en Cataluña sea niño y en Aragón sea niña, y que en la Comunidad Valenciana pues sean gemelos. Claro,
¿Cómo lo veis? ¿Tendría que esto tener otro tipo? ¿Debería estar contemplado, por ejemplo, dentro del propio código técnico de la edificación? ¿Cómo lo planteáis? Pues en este sentido, mira, te voy a responder con brevedad, porque además yo no soy experto técnico. Nosotros creemos desde EDIVE que, en primer lugar, la instrucción técnica complementaria BT52 es el punto de partida, porque ya viene ahí detallado toda la parte técnica de protección y todo lo que tiene que ver con la instalación de la infraestructura de recarga. Entonces, cualquier modificación, ampliación o incorporación nueva que se tenga que hacer debería ser recogida en la ITC 2052, porque así además tendría una validez nacional. Lo mismo pasa con el Código Técnico de la Edificación, al final tiene una validez nacional y yo creo que deberían ser las normas de referencia para todas las comunidades. Otra cosa es, claro, cada comunidad autónoma luego tiene competencias exclusivas en lo que es la inspección y en la tramitación de licencias, pero en lo que es la parte técnica creemos que esos son los dos, por lo menos la ITC BT52 es la herramienta básica que debería servir para de alguna manera homogeneizar y establecer las pautas a nivel nacional. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta, 2 preguntas como máximo, si alguien se quiere sumar a la... Bueno, también, perdona, invito a que visiten nuestra web, aidive.es, para conocer el informe que has mencionado de baterías, porque la verdad es que viene una información detallada muy, muy, muy valiosa. Hola. Perdón por la voz, que estoy fatal de la voz de la feria y la temperatura de Madrid es que es un poquito mala. Yo tenía 2 preguntas, pero voy a ir un poco al grano de la primera. ¿Qué sabéis de la nueva ley de metrología relacionada con los cargadores? Porque yo estuve en fabricante de cargadores alemán y se empezaba a hablar muy seriamente de importar la famosa ASRAIC a raíz del Backgate en Alemania. Y la pregunta era para Enric y sobre todo también para toda la parte técnica, a ver si sabíais algo, porque es algo un poquito farragoso. Y luego comentaros de que, bueno, desde GridCode, la empresa donde estoy, que hemos desarrollado uno de los primeros software de gestión de recarga dinámico multimarca por OCPP, es que nos ha llegado la petición de una distribuidora de la posibilidad de poder capar desde su propio sistema la potencia hacia las instalaciones, cosa que me quedó un poco en shock, y era por si en los foros técnicos se estaba discutiendo tal posibilidad. Bueno, a la segunda pregunta, a la primera contestarás tú, a la segunda contesto yo. Ya hay países en Europa, sobre todo en el Reino Unido, donde existe esa posibilidad, donde los software de gestión tienen que tener la posibilidad que desde las compañías distribuidoras, en momentos de punta de consumos, tengan la posibilidad de poder balancear las cargas en los sistemas. En general, en los foros no se está comentando nada. Creemos que yo creo que en unos días vamos a tener una reunión con Endesa desde la Federación de Gremios y se planteó ya en su momento encima de la mesa, pero ellos tienen muy claro de que la movilidad eléctrica y las infraestructuras de recarga se tienen que digitalizar sí o sí. Es decir, llegaremos a que sea necesario absolutamente la digitalización. Y Enric, en minuto y medio. Sí, bueno, a ver. Metrología legal, estamos hablando de estos. Existe una orden, que es la orden ICT 155-2020, que establece toda la reglamentación en relación a la metrología legal de todos los equipos de medida, balanzas del súper, surtidores de gasolina, y lleva unos años que está en revisión para introducir un nuevo anexo específico para la carga de vehículo eléctrico. Será el anexo 20. Hablo muy rápido porque no me da tiempo, ¿eh? En este anexo 20 se van a establecer todos los requisitos para la metrología en las estaciones de carga de vehículo eléctrico, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Hasta aquí todo bien. Se somete el documento a Información Pública Española y se somete el documento pasa la Información Pública Española a Información Pública Europea. Y hasta aquí todo bien. Regresa de ahí y de momento no sabemos nada. Pero pasa una cosa. Existe a nivel europeo una directiva de equipos de metrología, que es la directiva MIT, que cubre todos los equipos de metrología, incluidos los contadores de corriente alterna, pero no los de continua. Y justo ahora mismo se está empezando a dar los primeros pasos para revisar. Pero ya.
Entonces, no hemos publicado aún esta revisión de la orden ICT y está esto en marcha. ¿Qué pasará? Bueno, lo dejamos ahí. Queda la pregunta para el año que viene en el FinTech. Y la dejamos abierta. Puedes estar invitado a la mesa redonda y a ver si nos contestan. A ver. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por acudir y hasta la próxima. Muchas gracias.